Buenos días, bienvenidos a esta nueva sesión del neoclasicismo. Vamos a hablar en esta ocasión de un personaje muy significativo para la pintura neoclásica, Jacques-Louis David, este pintor francés de final del siglo XVIII, tan peculiar. Es un pintor neoclásico, introduce indiscutiblemente algunas cosas, algunos elementos más propios del romanticismo. Ya os he comentado en alguna ocasión que el neoclasicismo no puede evitar no caer en el sentimentalismo propio del siglo XIX y por tanto en estos desvíos románticos, ¿no? Pero es muy neoclásico como manera de pintar, pero no como espíritu. Este hombre es un personaje del que se sabe mucho de su biografía, se sabe mucho de sus devaneos políticos, de sus idas y venidas, pero sin embargo, precisamente por su grandísima evolución, el verdadero personaje David, Jacques-Louis David, queda oculto tras sus pinceles. Si queréis saber más, os dejaré debajo un link a una conferencia un ciclo de conferencias que hizo el Prado, donde se habla mejor de esta faceta de David como un pintor verdaderamente desconocido, ¿no? Él se forma en el ambiente del rococó y aprende muchísimo de sus maestros, pero después transfigura el mundo de la pintura. Sobre todo, o sea, la gran revolución de David como pintor es la de la aportación de los temas de historia y particularmente de los temas de la historia contemporánea. Si os fijáis, aquí os he puesto un subtítulo, me gusta mucho llamarlo así, el Robespierre del pincel, porque David es un hombre que es un auténtico revolucionario. Al menos en el tiempo de la revolución, luego ya se verá. Pero en el tiempo de la revolución es un hombre verdaderamente comprometido con la causa jacobina, amigo de Robespierre, íntimo amigo de Robespierre y amigo de Marat, de Danton, de todos los jacobinos. Dicen que fue a visitar a Marat el día antes de morir. Pero precisamente de lo que os hablaba antes, ¿no? Es que el curso de la historia cambia tan rápido, incluso su propia biografía cambia tan rápido que al final tampoco acabas de entender qué piensa él, ¿no? Porque cuando venga Napoleón, así como es apasionado en el momento del terror, es apasionado también del gobierno napoleónico. Os pongo aquí dos autorretratos, siempre muy útiles los autorretratos para ver cómo el pintor se ve a sí mismo, se mira a sí mismo, se entiende a sí mismo. Y sí, hablamos de una estética neoclásica en la posición, en el dibujo, en la línea, en el color, pero fijaros qué mirada, ¿no? Qué pasión, qué sentimiento. O sea, qué penetrantes son estos ojos. No estamos delante de un retrato distante, como podría ser el de Winkelmann. No estamos delante de un retrato de un hombre que está mirando hasta el fondo. Este hombre que mira hasta el fondo posiblemente es un hombre al que la cuestión de la muerte le afecta mucho, ¿no? Tiene muchísimas preguntas sobre la razón de vivir, ¿no? Y por eso también se implica tanto en la política, y también sobre el sentido de morir, ¿no? Veremos en las pinturas de David mucha presencia de muerte. Es interesante, bueno, saber cómo se pintaba en la época de David. En la época de David, en los estudios de los pintores, en la época de David quiero decir del primer David, porque ya os digo, o sea, estamos a caballo entre el mundo moderno, ¿no? A final del mundo moderno y al principio del mundo contemporáneo. También la pintura está sufriendo este cambio. Entonces, en los estudios de Francia, de final del siglo XVIII, lo que vamos a encontrar es que se trabaja normalmente con modelos, ¿no? Y se coloca el estudio en el centro de un modelo y al modelo se le sostiene con grandes cuerdas para que sea capaz de mantener la posición durante las horas que el pintor necesite para hacer el retrato, ¿no? Estas dos imágenes que tenéis aquí, de Boucher y de Vin, son dos ejemplos de los maestros de David, o sea, de quién aprende David, a quién mira, ¿no? Me sirve para explicar este punto. Si os fijáis en el autorretrato de Vin, ¿no? O sea, es una posición en la que el pintor está con el pincel en la mano, la paleta en la otra, y es cierto que está quieto, ¿no? Está estático, pero tiene una postura en la que de la que se desprende vida, ¿no? Es igual que Madame Pompadour. Fijaros en cómo está tumbada, ¿no? Medio reclinada. Madame Pompadour era la amante del rey.
era una de las amantes más que se caracterizaba por ser más intelectuales, o al menos esto dicen, entonces se la representa así, súper bonita, súper guapa, súper elegante, muy rococó en sus decoraciones del vestido, y leyendo, evidentemente. Entonces, si os fijáis en Madame Pompadour, de nuevo, ¿no? Esta posición elegante, pero hay vida en esta postura. Cuando David empiece a pintar, o cuando David empiece a aplicar su revolución, ¿no? Una de las cosas que va a cambiar es esto, va a cortar los hilos, y sus modelos van a caer como cuerpos muertos, ¿no? Os decía, la presencia de la muerte va a ser una constante en la pintura de David. David, como todo buen pintor de final del siglo XVIII, intentará acceder a la Academia Francesa de Roma, ¿no? Mandará varios cuadros para que le acepten en esta Academia de Roma hasta que finalmente lo consiga, ¿no? Si os fijáis en la temática de estos, en la estética y la temática de estos cuadros está entre el rococó y el neoclasicismo, ¿no? Estas posiciones afectadas, esto que os decía, ¿no? Esto es evidente, este señor, pobre hombre, ¿no? Haciendo de Séneca, pues tenía que aguantar la mano así hacia arriba y el pie. Imaginaos qué cansancio, por Dios, ¿no? Pues representa que Séneca está en un momento hablando y le han pillado así, pero imagínate ser el modelo, terrible, necesitas estas cuerdas, ¿no? Este es el primer David. Este David no es el David que pasa a la historia. Estos son los cuadros con los que intenta llegar a ser famoso. Lo mismo que este hombre, ¿no? Que también hay aquí. Levanta la mano, ¿no? Entonces, intentará varias veces acceder a la Academia Francesa de Roma y no lo conseguirá hasta 1775. Una vez vaya a Roma, esta Academia Francesa, tendrá la oportunidad de ver a los grandes, porque todo buen pintor, hasta el siglo XX prácticamente, será absolutamente necesario para él viajar a Roma, estar en Roma para dejarse inspirar por la grandeza clásica. Estamos hablando de las esculturas y los edificios grecorromanos, pero también de poder ver a los grandes, ¿no? De poder ver a Miguel Ángel, de poder ver a Caravaggio, de poder ver a Rafael. ¿Cómo te vas a formar como pintor sin conocer la obra de estos, ¿no? Imposible. Ahora bien, en 1782, David tendrá la ventaja de poder convertirse en maestro. Incluso obtendrá la ventaja de tener un estudio en el Louvre. Será suyo hasta el final de sus días, ¿no? De hecho, os he dicho, cuando sea la revolución, David será revolucionario, cuando venga Napoleón, David será napoleónico. Cuando David sea napoleónico, bueno, sabéis que el Louvre es un antiguo palacio real. Siendo un antiguo palacio real, había quedado abandonado cuando Luis XIV construya el Palacio de Versalles, ¿no? En el tiempo de la Revolución Francesa, los reyes vivirán en el Palacio de las Tullerías cuando tengan que abandonar Versalles. Y él podrá quedarse con ese espacio del Louvre. Bien, cuando llegue Napoleón, el Louvre será algo más que el estudio de David, ¿no? Y se transformará empezará a transformarse en el grandísimo museo que conocemos actualmente. Porque Napoleón, una de las grandes cosas que hará y una de las grandes aportaciones que hará a la historia va a ser traer maravillas de todos los países que conquiste, especialmente de Egipto. De ahí que tengan una colección tan brutal en el Louvre. Dicho esto, ¿quién será el encargado de estructurar el Museo del Louvre? Pues David, que será el jefazo de todo esto. También en 1787 será director de la Academia Francesa en Roma, ese puesto tan deseado. ¿Por qué os pongo estas imágenes aquí? Podemos ver cómo dibuja David, entender cómo piensa David la pintura. Y esto es muy importante. Mirad, hay dos maneras de pintar. En resumen, en síntesis. Hay dos maneras de vivir también, ¿no? Bueno, no esto es muy reductivo, pero hay dos tendencias, mejor que dos maneras, es dos tendencias de pintar y dos tendencias a la hora de vivir. Una tendencia más racionalista, cuadrada, y una tendencia mucho más pasional, instintiva, inmediata. Viendo estos dibujos, podemos entender que efectivamente David, cuando plantea una pintura profundamente razonada, meditada, ¿no? Tenemos a dos personajes. No voy a entrar en la iconografía, ¿no? En lo que hemos visto, a un señor que estaba desnudo y sentado y otro señor que estaba vestido. Vale. En ambos personajes lo que tenemos es una cuadrícula que marca por dónde las líneas. Es decir,
que lo que nos muestra es que, bueno, son evidentemente dos bocetos de cuadros muchísimo más grandes, ¿no? Y lo que está haciendo David en estos dibujos preparatorios es colocar las figuras y las partes de las mismas en un espacio racional. Me explico. ¿Cómo lo hacía? Es que es fantástico, esto es fantástico, es espléndido, porque es el ejemplo máximo del racionalismo. David, se manda a construir una máquina de madera. Tenéis que imaginaros una especie de... Conoceréis todos el garrotevil, ¿no? Que servía para matar. Vale, no, la máquina de David no sirve para matar. En la época de la Revolución Francesa está la guillotina, no el garrotevil. Entonces, bueno, pero imaginaos una especie de garrotevil de madera, por detrás. Entonces, el pintor se posicionaba como pseudo de pie, ¿sabéis estas paradas del metro en que no tienes un sillón, o sea, un asiento, sino que lo que tienes es una especie de taburete para apoyarte? Entonces él ponía el culo en esta especie de taburete, ¿no? Sí, o sea, él estaba como de pie, ponía el culo en esta especie de taburete y detrás tenía una estructura de madera que le sostenía el cuello. Esto es muy importante, porque la posición del pintor era una posición fija. David siempre pintaba desde el mismo lugar, desde la misma altura, desde el mismo ángulo. El modelo siempre estaba colocado en el mismo sitio y en la misma posición. Y el lienzo también. Tenéis que imaginaros el estudio de David. Bueno, los estudios de los pintores normalmente son espacios inmensos, son espacios muy grandes, donde se trabaja en varios cuadros a la vez, ¿no? De hecho, David tenía un estudio con muchísimos aprendices y había muchísima gente que le seguía. Era un pintor, se parecía mucho, no sé si conoceréis, pero a la fábrica de Warhol, ¿no? Donde había mucha gente trabajando para él. Bien, el caso es que a él le importaba mucho el único punto de vista. Esto es una cosa muy renacentista, muy clasicista, ¿no? El único punto de vista verdadero. Por tanto, lo que hacía, bueno, esta máquina hemos dicho que le fijaba la cabeza, sí, le fijaba el cuerpo, por tanto siempre veía igual, el modelo siempre estaba en el mismo sitio, podían pasar los días, los meses, da igual, porque tenía todo marcado. Y de este modo él podía ir y venir y no cambiar el punto de vista. Claro, si yo ahora pinto desde aquí y luego pinto desde aquí, la perspectiva ha cambiado, el ángulo ha cambiado y es un problema. David entiende que para hacerlo todavía mejor es muchísimo más, digamos, matemático, es muchísimo más científico si yo pinto a través de una cuadrícula, ¿vale? Es decir, en el lienzo me dibujo unos cuadrados, como habéis visto en los dibujos que os he enseñado, para poder colocar la figura. Pero, para que esto sea exactamente igual en el cuadro que en la realidad, lo que hace David es construirse una estructura. Tenéis que imaginaros un marco con hilos verticales, ¿sí? Y hilos horizontales para mirar a través de ella. Y entonces poder pintar, ¿sí? De modo que aquí tiene la estructura, aquí tiene el lienzo. Aquí tiene la estructura, aquí tiene el lienzo, aquí tiene el modelo, ¿no? Y al modelo lo miro a través de los hilos que están colocados en el bastidor de mi estructura. Claro, es fantástico, porque lo que significa esto es que David mira al señor modelo a través de los hilos que después simplemente tiene que copiar, plasmar en el lienzo. Y además, si David cierra un ojo, ¿no?, a la hora de hacer esto, esto no se mueve y siempre está viendo exactamente lo mismo. Y está pasando la imagen de la realidad de 3 dimensiones a 2 dimensiones. Porque lo que da la tridimensionalidad, o sea, si nosotros vemos en 3 dimensiones todas las cosas que tenemos alrededor, es porque tenemos 2 ojos, ¿no? ¿Qué hacen estos 2 ojos? Hacen que veamos las cosas de una manera, desde 2 puntos de vista, ¿no? 2 puntos de vista que el cerebro sintetiza. El cerebro hace un trabajo maravilloso a la hora de la visión, porque por un lado sintetiza los 2 puntos de vista haciendo que veamos una sola cosa, por otro lado nos elimina la nariz, ¿no? Todos os estáis viendo la nariz ahora mismo, pero estáis tan acostumbrados que el cerebro la borra. Entonces, si tú vivieras solo con un ojo, ¿no? Hay mucha gente que por lo que sea ha perdido un ojo, ha nacido sin un ojo, ha perdido la visión de un ojo. Si vieras solo con un ojo, no verías tridimensionalidad. Crees que sí, pero no la verías.
te ocurrirían cosas como, por ejemplo, ¿no? Que al poner agua, pues no atinarías y te echarías el agua encima. No lo voy a hacer porque no me quiero mojar, que hace frío, pero te echarías el agua encima, ¿vale? Para ver realmente dónde están las cosas, necesitas precisamente estos dos puntos de vista que te dan un ángulo. Estupenda, ¿vale? La estructura que monta David para dibujar y que es además ejemplo de este racionalismo, ¿no? Profundo del momento. Entonces, os he dicho, David evoluciona muchísimo antes y después de la Revolución. Os pongo 3 ejemplos de grandes cuadros de este David prerrevolucionario, ¿no? Como son el juramento de los Horacios, los lictores devolviendo a Bruto el cuerpo de sus hijos y la muerte de Sócrates. Si os fijáis, en estos 3 cuadros tienen muchísimas cosas en común. Por un lado vemos Sócrates, Bruto, los Horacios. Temas clásicos, ¿sí? Por otro lado vemos el fondo, en los 3 casos, en el fondo está utilizando, en el fondo quiero decir, en el fondo del cuadro, en los 3 cuadros está utilizando el lenguaje arquitectónico de la época romana, ¿sí? Tenemos aquí el arco de medio punto, los arcos de medio punto, el dórico toscano, ¿sí? Aquí también las columnas, ¿vale? Y luego tenemos también posiciones profundamente teatralizadas. Son cuadros, en todos los casos, que exaltan el honor y la pasión por la verdad y por la patria. Esta palabra es fundamental, la pasión. Si por algo se caracteriza el final del siglo XVIII, en Francia especialmente, es por esta pasión. Vamos a ver de todos estos cuadros el que es el más importante de todos indiscutiblemente, que sería el cuadro del juramento de los Horacios. Además es un cuadro que a mi juicio sintetiza perfectamente los ideales del neoclasicismo, dicho de otro modo, que podría ser un manifiesto neoclásico, un manifiesto del neoclasicismo, porque lo tiene todo. Fijaros, empezaremos analizando el cuadro desde un punto de vista formal, ¿no? Siempre que miremos un cuadro, es justo y es bueno empezar o juzgarlo desde lo que es desde lo que es general hasta lo que es más particular, específico. Y imaginaros el cuadro vacío. Imaginaros el cuadro sin gente. ¿Qué veríamos? Veríamos una composición de cubo, ¿no? Encontramos una caja prácticamente, una caja a la que le hemos quitado el frente y entramos dentro de esta caja. La composición del cuadro está hecho con perspectiva lineal. Todas las líneas fugan aquí, ¿sí? Se ve en el suelo, se ve en la sombra, ¿no? Se ve en todas partes. Vale. Entonces, tenemos un espacio con profundidad, tenemos un espacio racional construido mediante la perspectiva lineal, con un punto de vista obviamente centralizado. Además, este espacio, está compuesto mediante 3 grandes arcos de medio punto, cosa que nos permite tener una simetría axial, ¿no? El cuadro tiene un lado derecho y tiene un lado izquierdo que son exactamente iguales, si eliminamos los personajes. Esto es muy importante porque esto lo que marca, lo que nos demuestra es que el cuadro está profundamente ordenado. Primer punto. Segundo punto. Esta arquitectura, como decía antes, es una arquitectura romana, clásica, 100% clásica, ¿no? O sea, de hecho está utilizando el dórico toscano, ¿no? Que es el estilo propio de los romanos. Además de esto, es una arquitectura que está muy, muy, muy dibujada, ¿no? Se caracteriza por una gran linealidad. Estos personajes que se encuentran en posiciones profundamente teatrales, ¿vale? Porque imagínate que te pones a llorar. Pues si te pones a llorar, no te vas a poner a llorar como esta mujer de aquí. En ningún caso yo jamás lo he hecho, ¿vale? Y nadie, nunca he visto a nadie llorar por un drama así. Esto es teatralidad, ¿no? O consolar a tu amiga así. No, para nada. O jurar brazos en altos. Bueno, pues es un juramento formal, sí, pero bueno, en fin, se entiende, ¿no? Lo que es la teatralidad. Estas figuras, además de ser muy dibujísticas y ser muy teatrales, evidentemente, o sea, son como muy estáticas, ¿no? Son tan estáticas que nos recuerdan a esculturas. Si os fijáis en la tridimensionalidad, en el volumen, en la manera de trabajarlas, son
son 100% esculturas, es que no son personas reales, no son personas vivas. A la vez, estas figuras están compuestas mediante formas geométricas de base ancha. Bien, para un momento esto, porque ¿qué significa formas geométricas de base ancha? Una forma geométrica de base ancha, por ejemplo, es un rectángulo. Una forma geométrica de base ancha es un triángulo, pero con el lado ancho debajo. Una forma geométrica de base ancha es un cuadrado. Las formas geométricas de base ancha se caracterizan, a diferencia de las que tienen una base estrecha, por dar sensación de estabilidad. Esto es muy importante, porque el neoclasicismo se asocia con lo racional, con lo que es más estático, estable. Por eso los grandes imperios, hemos dicho ya, ¿no? Asocian sus arquitecturas a la arquitectura neoclásica, ¿no? Porque se asocia a la racionalidad, a la estabilidad, ¿no? A Roma en última instancia, ¿vale? Entonces las composiciones siempre van a ser de base ancha. ¿Se entiende esto, no? O sea, es más estable esta forma que esta forma. Muy bien. Entonces, el neoclasicismo estará plagado de triángulos, cuadrados, rectángulos. Los colores. ¿Qué colores tenemos? Tenemos unos colores bastante neutros y si os fijáis unos colores, o sea, quiero decir, todos pertenecen como a las mismas gamas, como vinculadas a la tierra, ¿no? Excepto el azul, pero si os fijáis es un azul como grisáceo, por tanto, no hay ningún color estridente, todos son como de los mismos tonos, entendedme, o sea, como de la misma gama cromática, ¿no? Tenemos azules, tenemos rojos, tenemos blancos. Ups, qué casualidad que recuerda esto. Spoiler alert, la bandera francesa actual la diseña Jacques-Louis David en el momento de la Revolución Francesa. Antes la bandera francesa no era de color rojo, blanco y azul. La bandera francesa era de color blanca, ¿vale? Y la flor de lis y todo lo que tú quieras. Pero estos tres colores son los tres colores de la Revolución. Hay varias hipótesis del significado de esta bandera. El azul podría significar el color de la nobleza, mientras que el blanco tradicionalmente ha sido asociado al color de la monarquía borbónica, y el rojo el color del pueblo, del tercer estado. Por tanto, la bandera se asociaría al concepto de libertad, igualdad y fraternidad. Libertad sería el color azul, que sería el que estaría más cerca del mástil. La igualdad en el centro, fijaros que además se vincula la igualdad al color blanco, a la pureza y a la bondad, que es el color tradicional del rey, ¿no? Y el rojo, el de la fraternidad. Hay distintas hipótesis, dicen que el inventor de la bandera fue el Marqués de Lafayette. Se discute muchísimo en el tiempo. La Revolución Francesa es una época de signos, es una época de símbolos, entonces todo está en discusión porque todo es ideología, todo está pensado para transmitir una idea al pueblo, para que el pueblo entienda, digamos, entendedme, lo que tiene que pensar, de algún modo. Es muy tendencioso, entonces se pasan años discutiendo sobre esto. Será David quien definitivamente distribuya, digamos, los colores del siguiente modo. Azul cerca del mástil, blanco en el centro, rojo cerca del viento, ¿no? También por una cuestión cromática y estética, puesto que David tenía posiblemente, a diferencia del Marqués de Lafayette, esta sensibilidad distinta. Formalmente el cuadro, ¿no? La composición de los personajes es un poco rara, ¿no? Si os fijáis, bueno, aquí tenemos tres personajes, aquí tenemos un personaje y aquí tenemos tres grandes personajes y dos niños, ¿no? Entonces el cuadro queda muy equilibrado porque tenemos 3, 1, 3. Estos dos pequeñitos casi no ocupan visualmente. Y estas ocupan más a lo ancho, pero en cambio estos ocupan más en vertical, ¿no? Entonces hay mucho equilibrio. Estos tres personajes están colocados como en la misma losa. Son tres personas, ¿no? Que prácticamente no tienen profundidad. Es muy raro, ¿no? Los pies, ¿no? Es como si estuvieran un poquito mal colocados. Bien, a nivel de significado es fascinante este cuadro. Porque es prerevolucionario, pero ya toda la ideología y toda la previa de la revolución está ahí, chup. La Revolución Francesa, yo siempre digo que ocurre por una multiplicidad de razones, no voy a entrar aquí ahora, pero son unas razones que se van sobreponiendo la una a la otra, haciendo como una especie de estrato, de palimpsesto, ¿no? Si quieres, ¿no? Que al final emerge y explota. O sea, es como una olla a presión.
Y todos los ideales y todos los sentimientos que de algún modo determinan esta Revolución Francesa están en este cuadro, que no tiene nada que ver con la Revolución Francesa, porque David no sospechaba lo que iba a suceder después. David no sospechaba que iba a ser un jacobino, en absoluto. ¿De qué va el cuadro? Pues el cuadro está inspirado, bueno, su fuente es Tito Livio principalmente, en un libro, es un tema extraído del libro llamado Ad Urbe Conditia, que significa desde la fundación de la ciudad. En este Ad Urbe Conditia, Tito Livio explica la historia de los Horacios y de los Curacios. ¿Qué es esta historia? Esta historia es ni más ni menos que un mito de estos de la fundación de Roma, de los primeros años de la época de la ciudad, de la pequeña ciudad del Lacio, cuando todavía nadie sospechaba que Roma iba a convertirse en el imperio en el que se convirtió a posteriori. Roma era una pequeña ciudad que estaba creciendo. Estaba creciendo y estaba empezando a entrar en contradicción, estaba empezando a entrar en conflicto económico principalmente con la ciudad vecina. Esta ciudad vecina era Alba Longa. Alba Longa estaba creciendo demasiado. Roma estaba creciendo demasiado y estaban empezando a chocarse, ¿no? Sobre todo en cuanto a intereses mercantiles. Pero eran ciudades que estaban muy implicadas la una con la otra. De hecho, había dos grandes familias. En Roma estaban los Horacios y en Alba Longa estaban los Curacios, con la C. Y estas dos grandes familias estaban profundamente entrelazadas entre sí, puesto que los Horacios tenían eran tres hermanos y tres hermanas, y los Curacios igual. Entonces, todos estaban emparentados entre ellos. O sea, el Horacio se iba a casar con una Curacia, ya se había casado, y viceversa. Me he explicado, ¿no? O sea, una cuestión de lazos familiares. Evidentemente estamos hablando de las familias de nobles. Pero, sin embargo, las ciudades estaban entrando en conflicto. Y había una manera de resolverlo: la guerra. Pero los nobles, estas familias de nobles, tienen una idea. Una idea fantástica, de no ser que hubiera roto tantos corazones, ¿no? Y es que para evitar el drama a toda la ciudad, para evitar el drama a Roma y a Alba Longa, a toda la ciudad, en lugar de entrar en guerra, lo que van a hacer es luchar la familia de los Horacios contra la familia de los Curacios. Concretamente, los tres hijos varones Horacios lucharán contra los tres hijos varones Curacios. Y de esta lucha sobrevivirá solo el más fuerte. Y por tanto, quien gane, en representación a su ciudad, evidentemente, será su ciudad será la victoriosa de esta guerra. Entonces luchan. Y los Horacios tienen una estrategia fantástica, ¿vale? Y es que, el momento en que estamos, en que se representa el cuadro, es un momento previo a todo esto. Es el momento en el que los tres hermanos Horacios, es decir, romanos, están jurando ante su padre que van a luchar hasta dar la vida por Roma. Su padre es el hombre fuerte y mayor que tenemos en el centro con las tres espadas. Es decir, ellos están levantando la mano en signo de este juramento y el padre está sosteniendo las espadas para poder entregárselas a ellos. A mano derecha lo que tenemos es las esposas y hermanas que quedan sin casar. Tenemos a una esposa que es Curacia y a dos hermanas, ¿no? Con sus hijos. Entonces, ¿cómo están las mujeres? Pues destrozadas, llorando, porque ¿qué saben? Saben que o bien su hermano o bien su marido va a morir, una de dos, o su novio, su prometido, ¿no? Pero ninguna gracia, porque uno de dos cae. Entonces lloran, lógico. Entonces, el momento es el momento del juramento. ¿Qué tiene que ver este juramento con el momento de la Revolución Francesa? Pues muchísimo. ¿Qué están diciendo estos hombres? Están diciendo que van a dar la vida por Roma y que no van a dejar de luchar hasta que mueran si hace falta. Es decir, lo que se exalta es el valor del patriotismo, indiscutiblemente, la idea de dar la vida por la patria, que es fundamental en este momento. Entonces, decía, estos Horacios y estos Curacios, estos tres Horacios van a tener una estrategia que es clave, que es la de pelearse cuerpo a cuerpo. Entonces ocurre que en batalla mueren dos
de los Horacios. O sea, que parece que Roma ha perdido. Pero el superviviente tiene una idea brillante, puesto que ve la situación de los Curacios. Se ha dado cuenta que uno de ellos está en un estado terrible, es decir, está que se desmonta, ¿vale? Está muy mal físicamente. Y el otro está mal herido, pero no está tan mal. Y el otro está sano como una manzana. Entonces, lo que hace el Horacio vivo es empezar a correr. Corre, 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 como si fuera un desertor, como si fuera un traidor a la patria. Pero esto nunca lo haría un romano, jamás, está profundamente prohibido. Pero corre muchísimo y aleja al hermano Curacio sano de los otros dos. Y alejándolo, cuando está suficientemente lejos y ve que los otros, el moribundo y el medio cojo, están lejos, pues se bate en duelo contra él. Claro, la única posibilidad que tiene de ganarles es batirse en duelo 1 a 1. Y para que no vayan todos a la vez, tiene que separarse lo suficiente. Y efectivamente, ¡pam!, el Horacio mata al Curacio. Entonces, espera a que llegue el siguiente, ¿no?, el que está un poco cojo, y lo mismo, lo mata. Y ya con el tercero, pues nada, va por él, lo mata rápido. Total, ganan los Horacios y gana Roma. Y este hermano vivo vuelve a casa, ¿no? Y cuando vuelve a casa, ¿qué ve? Ve que su hermana, la que estaba prometida con un Curacio, está llorando. Pues se entiende, ¿no? Y le dice las siguientes palabras, según Tito Livio. Le dice: vete de aquí con tu frustrado amor, junto a tu novio, sin acordarte de tus hermanos muertos y del que vive, sin acordarte de tu patria. Fijaros, le dice: vete de aquí con tu frustrado amor, o sea, muérete ya, traidora. Y dice: así muera cualquier romano que llore a un enemigo. Y entonces le clava una espada y la mata. Sí, mata a su propia hermana. ¿Por qué? Por traidora a la patria, porque no hay nada más grave y peor que una persona que es infiel y traiciona a su propia patria. Dicho esto, se puede entender perfectamente por qué el cuadro del juramento de los Horacios, aunque sea de antes de la Revolución, y esto es muy importante tenerlo claro, 5 años antes, aunque sea de antes de la Revolución, está en sintonía con los valores que tendrá Francia en estos momentos. Dicho esto, que ya he hablado suficiente, lo dejamos aquí y hasta mañana. Adiós, adiós. Velázquez pintó la cara y Goya pintó su cruz.